Bueno, dadas las circunstancias, vamos a tratar de tener la mayor normalidad posible con las clases y vamos a retomar lo que estábamos viendo en la última, que se refiere a los protocolos de sincronización estral y de la ovulación. Vamos a recordar que la utilidad de la sincronización estral radica en poder hacer grupos de animales que paran al mismo tiempo, por diferentes circunstancias. Sin embargo, también es muy importante recordar que en el caso de los bovinos lecheros la necesidad es muy diferente. Si nosotros tuviéramos a todas las vacas pariendo al mismo tiempo, habría una época en que todas estarían en el pico de lactancia, tendríamos una cantidad industrial de leche, pero también habría otra época en que todos los animales estarían secos y como les había comentado, pues entonces tendríamos que dedicarnos a algún otro negocio. Entonces, bueno, en función de eso, también es importante que retomemos cuáles serían las características de un protocolo de sincronización estral que nos permitirían recomendárselo a un productor. Entonces, hablábamos del grado de sincronía. ¿Qué tanto se pueden agrupar los calores en los animales? La tasa de respuesta del total de animales que nosotros tratamos, cuántos responden. Y la más importante, la tasa de concepción, es decir, de los animales que nosotros inseminamos que respondieron, cuántos quedan gestantes. Y bueno, aquí tenemos más o menos un ejemplo con un método en el que tenemos el 70% de animales que responden. Vemos que el grado de sincronía no es muy bueno porque básicamente están respondiendo en un periodo de 5 días que nos obligaría a estar revisando calores. Y finalmente vemos que de todos los animales que respondieron al tratamiento, únicamente quedaron gestantes 2. Entonces, pues tendríamos muchos elementos para decir que este método de sincronización pues no es el mejor. Aquí tenemos algunas de las consideraciones muy importantes que tendríamos que tener en cuenta para evaluar la reproducción y la producción en el ganado bovino lechero. Entonces, hablábamos de un intervalo ideal que podría ir desde los 12, si somos muy estrictos, hasta los 13.5 meses de intervalo entre partos. Todas las medidas que tenemos ahí, bueno, los días abiertos básicamente estarían calculados precisamente para un intervalo entre partos de 13.5 meses. Entonces, si a esos 13.5 meses le quitamos los 9 meses que dura la gestación, nos quedan 135 días en los cuales tendríamos oportunidad de cargar a los animales. Podemos ver en el siguiente renglón que la tasa de eliminación por problemas reproductivos es muy alta, es decir, de cada 10 animales que se eliminan, casi 4 es por problemas reproductivos y es precisamente en esta época de la vida de un animal, cuando acaban de parir, que tienen la mayor parte de problemas. Y muchas veces tiene que ver con la fertilidad. Si vemos la tasa de precisamente los servicios por concepción, pues deberían de ser menos de 2, pero la verdad es que eso no siempre ocurre. Y si a eso le agregamos que el celo solamente dura 12 horas, pues todavía se complica más, porque entonces nada más tenemos la oportunidad de observar uno de cada 2 calores. Bueno, esto lo vamos a comentar un poco después, pero para poder tener precisamente leche durante todo el año, lo ideal sería que tuviéramos el 42% de los animales gestantes y dando leche, alrededor del 41% de los animales en el periodo en el que apenas las vamos a cargar y dando leche, es decir, fíjense, casi la mitad de los animales en el pico de lactancia y únicamente un 17% de animales que no estén produciendo y que estén a punto de parir. Eso es bastante complicado. Pero bueno, ya iremos viendo más adelante que nosotros podemos lotificar a los animales bajo 3 criterios. Uno de ellos es la producción en altas, medias y bajas productoras. Otro es en relación a los días en leche, es decir, cuántos días han pasado desde el parto. Y la otra es el estado reproductivo. Y básicamente tendríamos animales abiertos o vacíos, animales gestantes lactando y luego animales gestantes secos. Si la reproducción está bien, estos 3 criterios pues deberían de coincidir. Sin embargo, también estuvimos comentando que el talón de Aquiles, uno de los grandes talones de Aquiles de la ganadería lechera, pues es precisamente la detección de calores. No sé si recuerden la historia de la Odisea y la Ilíada, en la que los griegos
pues se ponen del chongo con los troyanos por cuestiones de amor, ¿verdad? Helena de Troya se enamora por ahí de un griego y el problema es que ella ya estaba casada. Entonces, uno de los héroes de esta guerra es precisamente Aquiles, que pues era un semidios. Y su madre intenta que él sea inmortal y entonces lo sumerge en las aguas de un río, que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Y el problema es que lo toma del talón para sumergirlo. Entonces la única parte que no sumerge en el río precisamente es el talón. Y por eso, como pueden ver en la imagen, pues ahí es cuando se lo echaron, es porque le atinaron re bien al talón. Entonces, en el caso de las vacas lecheras, precisamente este punto es la detección de calores. En este cuadro podemos ver algo que es muy interesante. Fíjense cómo la fertilidad es del 50%. ¿Qué quiere decir? Que estamos dejando gestantes a las vacas precisamente con 2 servicios por concepción. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un 70% de detección de calores? Multiplicamos 70 por el 50% de fertilidad y nos da una tasa de preñez del 35%. Eso significa que de todas las vacas que deberían de estar gestantes en el hato, estas gestantes el 35%. ¿Qué pasa si en vez de tener una tasa de detección de calores del 70 nos bajamos al 50? Pues la tasa de preñez se baja al 25%. Y así sucesivamente, con una tasa de detección del 30%, ya solamente tendríamos un 15% de tasa de preñez. Con un 20% solo tendríamos un 10%. Y de la única manera en que esa fertilidad sería equivalente a la tasa de preñez sería que pudiéramos observar todos los calores que se presentan, lo cual es muy complicado si pensamos en el tamaño que tienen las explotaciones de tipo intensivo. Entonces, bueno, vamos ahora sí a lo que serían las estrategias de sincronización estral. Básicamente vamos a tener dos. Vamos a tener oportunidad de manipular la fase lútea. Si recuerdan, hablamos de que el ciclo estral tiene 2 fases. Una fase folicular y una fase lútea. Si recuerdan, la fase folicular pues está incluido aquí el proestro y el metaestro, y en el caso de los bovinos lecheros y de todos los animales, salvo en el caso de los primates, esa fase folicular duraría aproximadamente un tercio de lo que dura el ciclo estral. Es decir, la mayor parte del tiempo los animales van a estar en fase lútea. Y si recuerdan, la fase lútea está caracterizada pues básicamente porque en el ovario vamos a tener un cuerpo lúteo y porque el ambiente hormonal va a estar predominando la progesterona. Entonces, para poder hacer sincronización estral, nosotros tenemos 2 cosas que hacer. Una sería utilizar un luteolítico y darle la torre al cuerpo lúteo y terminar con la fase lútea. Y ya sabemos que eso es bien importante porque si la progesterona baja, pues básicamente ¿qué va a ocurrir con los pulsos de GnRH? Empezarían a ser frecuentes, ¿verdad? Y con una amplitud baja, y eso permitiría que en un momento dado se diera un pico preovulatorio de LH que nos permita que los animales reinicien. La otra opción sería que nosotros hiciéramos la fase lútea más larga, o que fingiéramos que es más larga, o que fingiéramos que hay una fase lútea, y entonces tendríamos que usar un progestágeno. Progestágeno significa que no necesariamente tiene que ser progesterona. Puede ser alguna hormona que funcione como la progesterona. Entonces, a nosotros no nos va a servir de nada para que los animales entren en calor poner el progestágeno, porque sabemos que con eso lo que va a ocurrir con los pulsos de GnRH es que se van a hacer poco frecuentes y amplios. Sin embargo, ¿qué es lo que nos va a permitir que los picos empiecen a ser así al mismo tiempo en todos los animales? Pues que nosotros quitemos el progestágeno, ¿verdad? Entonces, bueno, esta sería la primera parte de lo que tenemos que estudiar.